Bueno, la metodología de trabajo que nosotros tenemos no es solamente las exposiciones teóricas y los ejercicios, sino también a partir de estas exposiciones teóricas más o menos breves, ir incorporando experiencias de otras organizaciones para que ustedes vayan viendo con más claridad cómo se hace esto. Y el día de hoy hemos decidido invitar a Isabel Gaete. Ella es funcionaria de la Asociación de Canalistas de Pedro Aguirre Cerda, ubicada en la región de O'Higgins, una organización con mucha experiencia. Ella ha participado también con nosotros en otros cursos para dirigentes y hoy día la hemos invitado para que pueda contarles cómo funciona su organización, qué características tiene y cómo ellos en definitiva implementan todas estas cosas que les ha ido contando Camila desde la sesión pasada. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Gaete, justamente yo soy parte de la Asociación de Canalistas de los canales Pedro Aguirre Cerda del Tambo, comuna de San Vicente Tahuatahua, en la sexta región. Les voy a contar un poquitito cómo funcionamos nosotros, ¿ya? Nuestra asociación se llama ACAPAC. Nosotros somos una comunidad de regantes que estamos divididos en 4 comunidades. No tenemos solamente el presupuesto para una sola comunidad. Nosotros tenemos que dividir todos los gastos y todas las decisiones que se toman para comunidades, ¿ya? Tenemos 4 comunidades, como les decía. Nosotros estamos desde mayo, desde 1957, tenemos una inscripción que es en el Conservador de San Fernando, que está bajo el año 92, porque en ese año ACAPAC dijo, todos los comuneros van a estar inscritos bajo esta inscripción y desde ahí se tienen que ir individualizando. Muchos lo han hecho y muchos obviamente todavía no, pero siempre estamos en el proceso de que se comiencen a individualizar para poder tener nosotros el registro completo. Nuestra administración funciona de la siguiente manera. Obviamente la asamblea es la que nos manda y nos convoca. Después viene el directorio, que se compone de 5 personas. El administrador. No tenemos contador ni abogado propio. No es que la asociación tenga ni un contador ni un abogado. Pero sí tenemos nosotros una contabilidad formal. No estamos obligados a llevarla, pero sí la llevamos, normal. Y sí también trabajamos con un abogado, pero no es parte de la asociación, pero sí bajo el alero de nosotros, ¿ya? Porque hay muchas personas que nos dicen, ya, ustedes tienen un abogado y el abogado tiene que hacer los trámites. No es así. Nosotros sí contamos con un abogado, pero es independiente a la asociación. ¿Dónde digo que está bajo el alero de nosotros? Porque nosotros siempre estamos como diciéndole, mira, te encomendaron este trabajo, cómo estás, cuáles son los resultados, has ido avanzando. Nosotros estamos como haciendo el seguimiento para que el trámite se realice de la mejor manera y después no nos digan que el abogado los dejó a medio camino. A Dios gracias, hasta aquí no nos ha pasado. El abogado ha terminado todos los procesos, buenos o malos, porque no todos pueden llegar a buen término. Después tenemos un jefe de operaciones, que es el que está a cargo de los celadores, el que dirige los trabajos, y allá, en ese rinconcito de allá, estoy yo. ¿Quién les habla? Siga. Bueno, nosotros tenemos, como les decía, 4 comunidades de regante, donde está dividida entre el Tambo, Rinconada del Tambo, Santa Inés de Mayoa, Ensenada e Isla. Ahí podemos ver que tenemos nosotros por separación de acciones y hectáreas. El Tambo tiene 56.29 acciones y riega 1.448 hectáreas. Rinconada, por ende, 21,35, perdón, Santa Inés 13,40, 8,96. Nosotros hacemos un total de 100 acciones que las tomamos desde el río Tinguiririca. Después dice, 700 acciones del río Tinguiririca, que somos de la primera sección. El 100% de los derrames agua abajo los tomamos desde la confluencia del Charquicán. El estero Charquicán toma el 40% de los derrames y del canal de la Turbina nos alimentamos con el 100% de sus derrames. Tenemos 641 usuarios, que es el 86% más o menos de la población que tenemos. Regamos una totalidad de 2.239 hectáreas. La población de nosotros es un tipo rural y tenemos alrededor de 50 kilómetros de canales matrices.
El registro de comunero. Como yo les decía, llevamos acá un registro con el predio, el nombre, el RUT, el rol, las hectáreas, las acciones, las acciones total y el porcentaje de derrame. Y acá, súper importante, llevamos el registro del propietario en el conservador, con el nombre igual, la inscripción y súper importante también los datos de contacto de los regantes, porque cuesta mucho de repente poder reunirlo, o nosotros vamos de repente a la matriz y buscamos a Juan Cerce, que es de la parcela 1, y el número de Juan Cerce ya no corresponde porque están arriendo. Entonces siempre les pedimos que si van arrendando, nosotros vayamos actualizando este dato, porque este es el que a nosotros nos importa en realidad, porque a este nosotros le cobramos. En las cuotas y el presupuesto, cada comunidad de las 4 que tenemos paga una cuota dependiendo de sus hectáreas. Se maneja en forma independiente con reglamentos propios. Nosotros somos sí dependientes, nosotros tenemos bajo el alero de nosotros las comunidades, pero cada comunidad es independiente. Cada comunidad toma sus propias decisiones y cada comunidad tiene su propio monto de pago de cuota. ¿Por qué están bajo el alero de nosotros? Porque nosotros traemos el agua 8 kilómetros y se las entregamos en las compuertas. Entonces, desde ahí en adelante ya ellos son comunidades independientes. Desde las compuertas hacia el afluente, ahí ya somos todos uno. Entonces, ACAPAC maneja un presupuesto alrededor de 113 millones anuales, con un ítem de provisiones para recursos que son de proyectos de riego. Tenemos nosotros dentro de nuestros activos, tenemos una camioneta, un sistema de telemetría con motorización, con puertas de admisión, un software de contabilidad que ese sí está casi listo, porque es muy lento implementar un software para este tipo de asociaciones. Y tenemos ahora unas dependencias que ya podemos decir que las oficinas donde nosotros funcionamos ya son nuestras de ACAPAC. Y como les decía, tenemos el agua la traemos a través de 8 kilómetros y ya de esos tenemos 7 kilómetros revestidos y contamos con 3 bocatomas. El presupuesto por gastos lo vemos aquí de esta manera. Nosotros tenemos el ítem donde hacemos toda la división y acá lo vamos cobrando por comunidad. Y los gastos los vamos prorrateando, porque tenemos gastos que tienen que ser prorrateados. Sobre todo los gastos que se nos ocasionan desde las compuertas hacia el afluente. Ya desde la compuerta hacia la comunidad tenemos gastos que cada comunidad los asume, pero desde las compuertas hacia el afluente prorrateamos los costos. Entonces, nosotros tenemos distintas formas en base a las acciones en lo que se les cobra. Pero nosotros hacemos el reparto y el presupuesto por acciones, pero nosotros el presupuesto mismo, el valor cuota, nosotros lo cobramos por hectárea, no por acciones. Acá, nosotros trabajamos con la Comisión Nacional de Riego, con INDAP y con Corfo. Nosotros nos hemos ganado algunos proyectos en base a estas 3 organizaciones. La inversión de nosotros ha sido alrededor de 1.300 millones en la totalidad de todo lo que llevamos ya revestido. Tenemos un promedio de inversión anual de 85 millones. Estos trabajos igual ya son un poquitito más antiguos, es como se hacían antiguamente los pedraplenados. Nosotros de esta manera podíamos ir revistiendo para aprovechar de mejor manera el agua a través del tramo que tenemos que llevarla, porque para nosotros es muy largo, muy largo. Entonces, para no perder tanta agua, ese es un pedraplenado y aquí ya está terminado. Desde hace un tiempo ya nos están permitiendo los pedraplenados, tenemos que hacer revestimiento con malla ACMA como corresponde, pero este es el proceso para poder realizar el tema del revestimiento. Como se pueden dar cuenta, ahí andamos en terreno, inspeccionando las obras, inspeccionando la preparación para poder después terminar aquí. De esta manera, esto ya es un canal con un proyecto ganado para revestimiento. Como se dan cuenta, es bastante bueno el trabajo, bastante plano. El agua se maneja de súper buena manera. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo importante? Nosotros administramos y distribuimos las aguas de riego a prorrata de los derechos de los usuarios.
Operamos y mantenemos los cauces artificiales y las obras de distribución. Resolvemos conflictos entre regantes. Cortamos el agua y gestionamos cobranza. Citamos a asamblea anual. Rendimos cuenta de la operación, de la gestión operativa y económica de la organización. ¿Cómo lo hacemos? Concurrimos con los gastos de mantención de la comunidad pro rata de sus derechos. Nosotros, para llegar a eso, ¿qué hacemos? Hacemos una asamblea en el mes de abril y en el mes de abril, en base al presupuesto, se decide el valor cuota. Esa cuota o la aceptan o la rechazan. Si aceptan la cuota, nosotros después empezamos a hacer la división de las cuotas. Nosotros funcionamos donde tenemos un pago que se puede realizar en 3 cuotas con vencimiento mayo, julio, septiembre, o de manera tal que alguien nos pueda pagar una sola vez. Pero nosotros ese es el tipo de cuota tenemos. Los acuerdos de la Junta sobre gasto y fijación de cuotas serán obligatorios para todos los comuneros. Nosotros, obviamente que hay muchas personas que dicen, sabes que yo no estoy de acuerdo con el valor cuota, pero se acepta generalmente, porque la asamblea obviamente es la mayoría. Entonces, lo que decide la asamblea es lo que se hace. Pero pasa muy poco, muy poco, porque siempre nos dicen, ¿tienen muchos problemas? La verdad, no. Hay personas problemas, pero no es que tengamos tantos problemas. ¿Y cómo se reconocen? Porque en una asamblea no les gustó algo y en la siguiente asamblea a la misma persona tampoco le gustó algo y en la asamblea siguiente tampoco le gustó. Sabemos que en todas las asambleas siguientes algo no le va a gustar, pero se reconocen, después se reconocen súper fácil. Después, los adquirientes a cualquier título de estos derechos, compradores, herederos, usufructuarios, responderán solidariamente con su antecesor de las cuotas insolutas al tiempo de la adquisición. Nos pasa que cuando alguien vende por desconocimiento, el tema del agua lo olvidan. Y nosotros tenemos que después salir a buscar al dueño. Salimos a buscar al dueño y el dueño dice, ya no tengo nada que ver, ya no es mío. Y vamos donde el dueño actual dice, no he comprado agua, no es mío. Entonces ahí tenemos que empezar nosotros a hacer el seguimiento hasta que encontramos, o explicarle a la persona nueva, mire, usted compró, revisemos su escritura, veamos si compró con o sin agua para que regularicemos esto. Siempre les digo, esto se lo digo yo, mire, si usted no revisa y compra sin agua, usted no va a poder tener su pasto verde, porque yo no le voy a dar agua. Dice, ¿por qué? Porque usted no me va a pagar agua, entonces no le voy a dar agua, se le va a secar el pasto, se le va a morir todo y su propiedad va a valer menos. Entonces cuando uno les dice que su propiedad va a valer menos, ahí regularizan y empiezan a pagar, aunque ustedes no lo crean. Siga. Sí. El corte de agua. Los comuneros morosos en el pago de sus cuotas podrán ser privados del agua durante la mora sin perjuicio de la acción judicial en su contra. La verdad que sí, pero a nosotros no nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros hemos optado por la forma en que los empezamos a llamar. ¿Sabe qué? Le vamos a cortar el agua. Va a tener que pagar el cemento, va a tener que pagar el ladrillo, nos va a tener que pagar los trabajadores. Entonces, mire, me debe 100 lucas. Pero cuando yo le corte el agua, usted me va a deber 140 lucas. Entonces, negociemos las 100 lucas y se ahorra 40 lucas. Pero hay que usar ahí un poquitito como, digamos, como el engaño, así como, o sea, que mire, yo no quiero que tenga problemas, pero ya negociemos. Dígame. Una persona puede tener las acciones, pero decidir que no va a usar el agua de usted, sino que a lo mejor se va a suministrar con pozos profundos, entonces no quiere pagar la cuota. ¿Se puede salir? No se puede salir. Él lo que tiene que hacer es o vender sus acciones o nos va a quedar con la deuda eterna. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que en algún minuto se le va a realizar una notificación de embargo porque obviamente va a ir a un juicio. Él puede decidir usar o no usar, pero ya el hecho de tener la acción tiene que cumplir el compromiso de realizar el pago. Lo que sí puede hacer es arrendarla o cederla, pero alguien tiene que hacerse responsable de pagar lo que corresponda a esa acción.
Acapac es una comunidad de comunidades. Sí, es una asociación. Ya, o sea, no es una comunidad, es una asociación. No, es que también funciona como comunidad porque estamos independientes como Tambo. Lo que pasa es que tenemos asociación porque aparte de Tambo tenemos Santa Inés, Ensenada, Rinconada. Son 4 comunidades distintas. Sí. Es que no entiendo bien la figura. Discúlpeme, pero porque usted habló también Ujú, de que la preocupación de Acapac ujú. era desde las compuertas hasta la fuente. La preocupación en prorrateo. Ahora, usted tiene 4 comunidades, o sea, usted se entiende con las comunidades, no con Sí. los socios de esas comunidades. No, con los socios mismos, porque Es que ellos... ahí me pierdo Sí. en la figura. Sí, la comunidad es independiente, ¿verdad? Ellos toman sus propias decisiones, pero el pago lo realizan a Acapac. O sea, yo me entiendo con cada comunero de cada comunidad. O sea, para el pago, solo para el pago. Pero en cuanto a las decisiones y a las reuniones, ellos son comunidad independiente. Pero nosotros administramos los recursos de cada comunero. La verdad que sí. Sí. Ya, dice, responderán a los gastos de quien que irrogue. Me perdí. Acá. Responderá a los gastos que irrogue la contratación de un inspector encargado de aplicar y vigilar la privación del agua. En ese caso, esto no corresponde porque nosotros tenemos celadores. Entonces, nuestros celadores son los que se encargan de hacer la vigilancia del agua, llevar las notificaciones, hablar con los socios, recorrer el agua, recorrer las compuertas, mirar la telemetría. Nosotros contamos con personal para eso. Por eso no tenemos nosotros que buscar a una persona específica para que realice ese trabajo. Después dice, ¿podrán ser obligados al pago de sus cuotas con los reajustes? Sí, a nosotros todos los que se atrasan nos pagan con los reajustes que corresponda. ¿Multas que determine la Junta General? Sí, eso sí lo respetan. ¿Y pasarán a los sucesores contra cualquier título? Sí, también. Era lo que les decía, cuando alguien vende, nosotros empezamos a buscar hasta que nos tienen que regularizar, porque nosotros en el fondo la cobranza no se hace a la persona, se hace al predio, al lote o a la parcela. ¿Ya? El que esté en la parcela predio lote es el que nos tiene que responder. Por eso yo les decía adelante que en la matriz el más importante para nosotros era el que nos ponía el dato de ubicación, porque a él es a quien le cobramos. Buenas tardes. La consulta es la siguiente: ¿qué pasa con las sucesiones en caso que fallezca alguna persona que sea comunero y el comunero anterior está en deuda, por ejemplo, no ha pagado y él fallece? ¿Qué pasa con la sucesión de ese comunero? La sucesión del comunero tiene que enfrentarla a quien se haga cargo de la parcela predio o lote. Porque en algún minuto, si fallece, como yo siempre digo, Juanito de la parcela 1, quien se haga cargo o quien después esté usando el agua o se haga cargo de la parcela, nosotros vamos a él y le decimos, usted se hace cargo, usted tiene que asumirnos esta deuda. Esas personas, por ejemplo, no quieran hacerse cargo ni de la deuda ni de querer agua, ¿ustedes eso lo rematan, ese derecho de agua? En algún momento sí, en algún momento se lleva cobranza judicial, en algún momento sí. Requisitos para aplicar dicha medida. Comunidad de agua válidamente constituida, sí, estamos válidamente constituidas. ¿Tenemos un directorio legalmente elegido? Sí, lo tenemos. ¿Que la deuda no esté prescrita? Sí, nos enfocamos especialmente en perseguir 2 años, 3 años, no más que eso, porque ya después la verdad no tiene sentido. Informar al usuario previamente del hecho de morosidad y dar plazo para el corte, sí. Nos damos el trabajo de estar llamando, de estar informando y, como les decía adelante, casi negociando, diciéndole, pucha, me debí 100, te llevo los ladrillos, el cemento te van a salir 140, negociemos, y así después terminan realizando el pago. ¿Cómo? Es que plazo establecido nosotros no le damos así en base a lo que digan los estatutos. Los estatutos pueden decir una temporada pero nosotros, los trabajadores, en ese caso buscamos por el tema de la amistad.
buscamos por el tema de la buena. O sea, nunca nos vamos a enfrentar a un regante, nunca le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Págame. No, no, empezamos a llamar, empezamos así como a hacer un seguimiento, así como día por medio, 2 días, o me dicen, generalmente me dicen, Isabel, la voy a ir a ver, y después, Juanito no me vino a ver, pues me está mintiendo. Entonces siempre tratamos como de buscar eso, no vamos así a la pelea al tiro, no lo hacemos. Procedimiento, aviso de cobranza mediante carta, la verdad que casi no llegamos a eso, 1 o 2 casos súper aislados, pero en el fondo ese era un tema familiar que nos estaban tratando de que nosotros lo solucionáramos en ese caso. Y obviamente nosotros nos dimos cuenta y dijimos, no nos corresponde porque es un tema familiar y no nos podemos meter en eso. Carta de aviso aplicando el corte de agua, no, menos con copia a carabineros, porque a la final uno le dice carabinero al regante y el carabinero se asusta y por ende va al tiro a la pelea. Entonces nosotros tratamos de evitar todo lo que es eso, pues buscamos siempre a la buena. Corte en terreno con celadores, no hemos llegado a eso, porque cuando le decimos que les va a aumentar en 40 lucas, no empiezan a pagar. Negociamos. Tampoco es que nos vayan a pagar al tiro, pero sí negociamos, ya, pero con compromiso de pago. ¿Cuánto me va a pagar? 30 hoy día, 30 la otra semana, 30 el otro mes, pero eso es. Cobranza. Sí tuvimos un periodo de cobranza. Claro, usted dice que está negociando con la persona, pero Sí. la persona, mientras usted está negociando esa deuda ya, digamos de 100.000 pesos, ¿la persona sigue ocupando el suministro de agua o eso queda stand-by mientras ellos pagan? No, si él la sigue usando siempre y cuando me cumpla el compromiso de pago que realizó conmigo. Es por escrito. ¿Ante notario No. o una cosa simple? No, es por escrito, simple, a la oficina. Pero ahí estamos nosotros. Si él me dice el jueves, nosotros el jueves lo llamamos. Entonces, recuerde, tenemos el compromiso. Ya, sí, lo tenemos. Si esa persona, teniendo todo el compromiso, fue y firmó con usted y no cumplió ese compromiso, Le cortaríamos el agua. Pero después de no habernos cumplido el compromiso por escrito que él ya tiene. Esas negociaciones que ustedes tienen con las personas que no han pagado, que Ujú. están morosas, etcétera, ¿son negociaciones que las determina el directorio? ¿Tiene que estar aprobada por el directorio con un acta y todo lo demás? El directorio faculta al jefe de terreno para que tome las decisiones. Ah, ya, hay una facultad Sí. implícita. Sí, porque no, Voluntariamente una negociación en 3, 4, 5, 6 cosas. no, O no, sea, el tiene que haber directorio una faculta. forma legal. Sí, Ok. sí. El directorio faculta a una persona que es el jefe de terreno y por ende estamos los dos en entera comunicación porque sí. Es que va a depender del monto, todo depende del monto y de la forma en la que nosotros veamos la disposición del comunero. Sí. No. Mira, para aclararte el tema, porque no vale la pena alargarse mucho en esto, porque el sistema nuestro es prepago. ¿Cómo es eso? Es decir, usted paga y yo le digo, usted pagó tantos litros por tantos días y se le abre la llave por ese periodo de tiempo. Ah, es totalmente contrario a nosotros. Nosotros Así es. tenemos el agua a disposición y Así ellos que no nos vale la pagan. pena De hecho, estar tienen por eso la en temporada de pago. una- En nosotros sí es más simple. Sí. La pregunta mía es la siguiente. Si usted le corta el agua a un regante, después de cancelar, después de estar, ¿cuántos meses esperan que cancele? ¿Tienen un límite de meses de espera? Es la misma pregunta para el canal de Riego Uncumen. Si van a pagar No. por prepago, ¿cuántos meses puede estar la gente sin regar para respetarle el riego? Si no, se lo van a sacar y entregárselo a alguien que realmente lo necesite. Es que es distinto porque ellos van a funcionar con prepago. Nosotros siempre tenemos el agua a libre disposición. Entonces no podemos regirnos ni podemos hacerlo de la misma manera. Nosotros es simple, nosotros tenemos el agua, el señor ya en este caso no paga, le tapamos su entrada, pero si él mañana o en 2 meses o en 3 meses él me paga, nosotros le abrimos la pasada y él vuelve a tener su agua. En nuestro caso va a depender del regate, en el caso del prepago... No tienen un lo límite mismo. de espera. No,
6 No. meses o un año, No, es no. porque ya no No, necesita. el problema de él porque después a él se le va a ir aumentando el tema del monto. Se le aumenta el monto. Sí, entonces depende del regante. O sea que el regante puede estar sin regar un año y pagando Sí. las multas no va a tener problemas. Claro, después él nos paga, regulariza y nosotros no tenemos problema en volver a darle el agua. Ay, no Porque- pierde la calidad de socio. ¿Cómo? No pierde la No, calidad de no socio. pierde la calidad de socio. No, Mm. no la pierde. Pero es distinto el sistema, como lo tenemos nosotros, como lo menciona el señor. La resolución de conflictos. A ver, el rol del directorio, ya lo mencionaba la niña, está decidido en el Código de Agua, que es el organismo responsable de ejecutar las decisiones de la Asamblea, Socio o Junta General de Comuneros. En nuestro caso, el directorio se reúne y con el reporte que doy yo y el jefe de terreno van analizando caso a caso los temas que se puedan presentar y van tomando decisiones. La verdad que también son bastante pocos, porque como tenemos un jefe de terreno, él se encarga de ir resolviendo los problemas antes que lleguen al directorio. Los problemas que llegan al directorio son aquellos donde ya hay que empezar a ver como de manera arbitraria, pero de repente generalmente son cosas que tienen que resolver por la vía legal y son temas más vecinales que en el fondo de nosotros, que tenga que ver con el tema del agua. Son problemas vecinales porque hay muchos regantes que sí piensan que por el hecho de que nos pagan el agua, nosotros tenemos que resolver el problema que él genera o le genera a su vecino. Entonces nosotros decimos, no es así, el problema lo resuelven ustedes. Si ustedes no llegan a buen puerto, ustedes el paso siguiente es realizar una demanda y nosotros iríamos como testigos o ministros de fe, pero nosotros no vamos a resolver un problema que tienen entre vecinos que no nos compete con el tema del agua. Son dos cosas distintas. Aquí era lo que ya les decía. Las resoluciones del directorio se refieren al inciso anterior, solo podrán adoptarse con el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros. Son pocos los temas que llegan a la asamblea en base al tema riego. Los temas que llegan a la asamblea generalmente son más relacionados a cosas más grandes como los sectores de canalización, los que van a ir a proyectos, los montos o las decisiones grandes como fue la compra el año pasado de un bien raíz que era para las oficinas de la asociación. Esos temas. Porque los otros temas, como les decía, generalmente son personas que repiten o les molesta algún tema puntual y por eso reclaman. Pero así que tengamos que alargarnos en asambleas interminables, no, son súper acotados, sí. El año pasado nosotros tuvimos una baja, como todo el mundo, pero nosotros repartimos el agua en base a un aforo. Entonces el aforo está marcado en 40 y son 40 repartir. Si el aforo nos marca 30, es 30 repartir. Nosotros repartimos en base al aforo. Entonces, cuando el agua nos llega, sabemos que Santa Inés tiene un aforo, Rinconá tiene otro aforo, el Tambo otro aforo, y en base a ese aforo es lo que tenemos a repartir. Pero nosotros tenemos un sistema de turno, y ese sistema de turnos, cuando no tenemos mucha agua, tratamos de llevarlo mucho más restringido, porque nosotros contamos con 4 litros más o menos por segundo por acción. Entonces, y tenemos harto regante que tiene por goteo. Entonces, la verdad no hemos tenido muchos problemas de agua. Pero el año pasado hicimos valer los turnos, así como a cabalidad, y la verdad no anduvimos mal. Sí, tenemos un tema de turno. Santa Inés, que es una comunidad independiente, también implementó el sistema de turno y tampoco ha tenido problemas. Rinconá, lo mismo. Lo único que nos falta que implemente el tema de turno es Ensenada, pero tenemos súper poquito, así que ellos se organizan bastante bien. Pero así enfrentamos nosotros el tema de la falta de agua el año pasado. Usted antes dijo que usted cobraba por hectárea el Sí. agua, ¿cierto? ¿Y ese valor qué tiene? ¿Cuánto es el valor que tiene el agua por hectárea? Es distinto por comunidad. ¿Pero la hectárea que está produciendo o si yo tengo inscrita 10 hectáreas, por decir, y riego 5? ¿Pago las 10 o pago las 5? Paga las 10. Nosotros le cobramos por lo que usted tiene inscrito. Si usted tiene 10, nosotros le cobramos por 10. Yo, por
supuestamente yo ocupo, por decirle algo, 1000 litros por hectárea, y usted llega un momento que usted me dice, ¿sabe? Le va a darle 600 litros por hectárea. Es que ¿El nosotros... costo es el mismo? El costo es el mismo, sí. El Está costo malo. es el mismo, porque nosotros... Pero así funcionamos, nosotros cobramos por hectárea. Pero la verdad que como nosotros tenemos la garantía que tenemos harto riego por goteo, entonces no tenemos mayores problemas en darle más o en darle menos. Por eso que es por hectárea, no es por acción. Perfecto. Y el valor es dependiendo de la temporada, dependiendo del presupuesto también. El año pasado, por ejemplo, fue 57.315 por hectárea para el tambo y este año son 58.461 por hectárea para el tambo. Las tres comunidades tienen valores distintos. Eso es anual. Anual, sí, sí. Eso es anual. El se- Que una acción son 4 litros por segundo. En el lo que caso de nosotros usted. entregamos. Hasta este momento yo entendía que era 1 litro por segundo por cada acción. Pero que- veo que no es así. No, Ahora, por- ¿quién define los litros por segundo por acción? Lo que pasa es que nosotros tenemos el agua, como le decía, en base a un aforo. Si el aforo viene en 60, nosotros tenemos 60 a repartir, que generalmente es eso, 4 litros por segundo. Si el agua baja, obviamente no le vamos a entregar 4 litros por segundo, le vamos a entregar 3, pero va a depender del aforo que a nosotros nos esté marcando la regleta. Pero generalmente se entregan 4 por segundo. Pero si el agua baja, no le puedo entregar 4 por segundo. Lo que sí hago es entregarle parejo a todos, porque se entrega en base a lo que marca la regleta en el aforo. Le hago la consulta, ¿qué pasa? Porque si ustedes tienen un sistema que a las personas ya le entregan 4 litros y no tuvieron agua y entregan 3, ¿no hay acciones legales contra la asociación por no cumplir con lo establecido en los estatutos o en No. los reglamentos? Es que el entregarle 4 litros por segundo no lo tenemos establecido. Es una proporcionalidad que nosotros sacamos en base al agua que tenemos. Obviamente, si el agua baja, no le podemos entregar 4, pero ya todos sabemos que el agua que se entrega es en base al aforo que tenemos. Porque si el año pasado disminuyó el agua, no le podíamos entregar 4, le podíamos entregar 1 o 2. Ocurre que hay lugares que tú tienes preestablecida el agua que vas a entregar Nosotros y los no. regantes producen en relación al agua que se supone les van a entregar. Y si baja el agua, en ciertos lugares hay acciones legales porque no se cumple con lo que se estableció, lo que el regante tiene para... No, nosotros no, porque no entregamos el agua en base a acciones y no la cobramos en base a las acciones, la cobramos en base a la hectárea. Por eso no podemos tener en lo establecido. Es un cálculo que nosotros sacamos y cuando hacemos las divisiones nos arroja eso. Pero vuelvo a repetir, si el agua baja, todos saben que baja, porque se nota en todas partes. Entonces, no podemos entregarle los 4 igual, les entregamos menos. ¿Cómo? Que el caudal siempre va a ser fundamental, porque puede haber más o menos cantidad de agua, por ejemplo, en un Sí. caudal, y como decimos, a lo imposible nadie está obligado, no le podéis dar lo que te dicen las acciones porque no hay agua suficiente. Justamente por eso nosotros cobramos y vemos por hectárea, no por acciones. Sí. Voy a acotar algo. Que yo fui con el jefe de terreno a ver Él es regante. yo soy es regante, regante. y a la vez estoy Sí. postulando a hacerme cargo de director, pero todavía no he podido hacer. Lo que pasa es que yo fui a la compuerta general donde el tema del agua para todos los regantes. Ahí, como colocan la compuerta, abren como hace 30, 40, y nosotros fuimos revisando todas las compuertas para todos los suministros de todas las comunidades y todos iguales. O sea, nadie Sí. que diga que me dan más, me dan menos, porque tiene que ser súper transparente. El jefe de Sí. terreno tiene que ser un gallo intachable, no puede ser un gallo que le da una coima y te suelto el agua para ti, porque va a ser pillado. Y los celadores son los apoyos de él, entonces eso lo quería acotarle yo, que esto es súper transparente, y si usted tiene alguna duda, va para la oficina y va a revisar a donde lo lleva el celador, y si el celador no le soluciona el problema, va al jefe de terreno y es todo legal, todo legal. Eso es lo que quería acotar. Sí, en base a lo que don Francisco nos comenta, si nosotros le decimos a una comunidad y el aforo está en 60, él tiene toda la facultad de ir o a terreno o a la oficina donde la telemetría también está marcando que está en 60. Entonces, no hay forma en que nosotros digamos le estamos sacando a una comunidad y le estamos beneficiando a otra. No, porque tenemos formas
directas, y tenemos la forma de ir a la oficina. Entonces cualquiera de las dos opciones se puede tomar. La oficina de nosotros es una oficina de puertas abiertas, donde se pueden ir a preguntar lo que necesiten, pueden ir a revisar si es necesario la contabilidad, no hay problema ninguno. Así funciona ACAPAC. ¿Cuál es el incentivo de tener más acciones o menos acciones si ustedes le dan el agua en función de las hectáreas que tienen? Sí, nosotros entregamos el agua dependiendo de la hectárea, pero el incentivo de ello es tener más acciones, es un bien para ellos nomás, es un activo para ellos. Sí, es un activo. Al final no vale porque usted se la cobra. Pero no vale para nosotros, porque nosotros cobramos por hectárea, pero si él la quiere vender es un activo que él tiene. Es una inversión, sí, para él. Para nosotros nos da igual, tenga más o tenga menos, pero es un activo propio. Ya, el rol que desempeña el secretario de ministro de Fe es un cargo de confianza al directorio. Para ser secretario, el directorio no es requisito ser socio regante de la Organización de Usuarios de Agua, por lo tanto es un cargo que lo elige el directorio y no la asamblea de socios o junta general de comuneros. Sigamos. ¿Cuáles son las deberes y atribuciones del secretario? Redactar y firmar todas las actas de las asambleas generales y de las reuniones del directorio. Autorizar las resoluciones de las juntas generales del directorio y del presidente. Certificar que las copias que se otorgan son idénticas a la original. Esto es súper importante. Generalmente nos llegan a nosotros a pedir un documento así como, ¿sabes qué? Voy a hacer tal cosa, pero mira, dice acá que el agua está a nombre de Juan Gajardo y yo soy Raúl Hinojosa. ¿Tú me puedes cambiar solo para el efecto del trámite? No lo podemos cambiar. No, pero mira, este trámite, te juro que solamente este documento, pero no lo podemos cambiar. Tampoco lo podemos cambiar ni la foja, ni la inscripción, ni el año. Independiente del nombre que tenga y de la data que tenga para atrás, o si yo compré este año y no me inscribieron, no está mal inscrito, lo sentimos en el alma, pero no se entregan documentos a petición personal, así como beneficiando a alguien. No, el documento es el que es. No hay de otra, porque generalmente le dicen, pero mira, nadie lo va a saber, nadie se va a enterar. Pero no, porque no es no. Entonces, eso es como súper importante. Generalmente es, pero ¿qué le cuesta? Si no le cuesta nada, o cámbiale el año. No, nada, eso no. Llevar los registros de comuneros de la comunidad de agua. También esto es súper importante, como les decía, por lo menos en el caso de nosotros, porque el registro que nosotros llevamos nos sirve también para ver que no se nos estén escapando las hectáreas. Entonces, cuando alguien vende, si tiene 5 hectáreas, tenemos que ver que haya vendido las 5 hectáreas y seguir cobrando las 5 hectáreas, porque cobramos por hectárea. Si se nos va media hectárea, es media hectárea menos que nosotros tenemos de ingreso. Entonces, siempre estamos súper atentos a eso. Cuando se lotea, lo mismo, porque si lotean 10 lotes, tenemos que salir a buscar los dueños de los 10 lotes para volver a hacer el predio que era en un inicio. Actuar como actuario y tendrá la calidad de ministro de Fe en el procedimiento de reclamo y aplicación de sanciones. Sí, nos ha tocado hacer un poco ministro de Fe en algunas cosas y la verdad nos respetan bastante. Todas aquellas funciones que establezcan los estatutos. Sí, esto también es súper importante. Nosotros tenemos que regirnos en los estatutos. Solamente en alguna que otra ocasión somos un poquitito flexibles, pero con la venia del directorio. Obviamente el directorio tampoco pasando a llevar los estatutos, pero como les decía, ¿nos facultan para que nosotros negociemos el tema de las cuotas? Sí, el directorio nos faculta de cierta manera al jefe terreno y por ende el jefe terreno y yo nos encargamos de hacer el tema de la cobranza un poquitito más flexible. Porque igual es súper fome que a todo el mundo le estén siempre cobrando. Entonces nosotros buscábamos alguna forma para que no sea tan dura la cosa. Procedimiento arbitral para resolver conflictos. El directorio actúa como un verdadero juez y para ello el secretario de este servirá de actuario y tendrá la calidad de ministro de Fe, es decir, certifica que las actuaciones que se realizan en el procedimiento. Presentación del reclamo. No existe ninguna formalidad para presentar el reclamo que pueda ser verbal o por escrito. Nosotros generalmente cuando alguien ya vemos que está reclamando y sin argumento y va y reclama o dice o llama, le decimos por escrito y hasta ahí llega. No se toman el tiempo de seguir más adelante. Ya que de ese modo es más fácil establecer cuál es el conflicto, quiénes son los involucrados, la fecha y qué es lo que se pide. El reclamo puede ser presentado por el interesado o bien por el celador, quien debe informar de cualquier problema que detecte en la distribución de las aguas o en la infraestructura. Nosotros trabajamos con 3 celadores,
Nosotros somos un equipo de, ahora somos 5, éramos 4, de 5 personas, donde tenemos un jefe de terreno y ahora tenemos 3 celadores que los sectorizamos. El campo en sí se divide en 3 sectores, entonces ahora a cada celador se le entregó un sector y es el celador el encargado de resolver o de llevarnos a nosotros las dudas consultas. Entonces, como lo tenemos sectorizado, es más simple también detectar el problema o poder darle solución al problema. Citación a directorio. El reclamo debe ser presentado al secretario de la organización, ya que éste debe citar al directorio para conocer de él y debe formar un expediente o carpeta. El secretario debe citar a reunión hasta el 5º día hábil siguiente de recibido el reclamo. No hemos llegado a este punto, no hemos llegado a que nosotros digamos, que nosotros le tengamos que decir al directorio que se reúnan para una situación. No, el directorio constantemente se reúne y tocan varios temas que puedan ser presentados, pero no son tantos tampoco. No, nosotros no. Sí han habido procedimientos de tribunal, pero como les decía que era como conflicto entre vecinos, donde nosotros sí tuvimos... No, a nosotros no. En hartos años, habla bien del... Es que lo que pasa es que tenemos un sistema de trabajo bastante bueno, porque aparte de tener ahora sectorizado, teníamos 2 celadores más el jefe de terreno que se hacía cargo de andar vigilando, pero nos dimos cuenta que nos faltaba un celador para cubrir un sector. Entonces ahora tenemos 3 celadores más el jefe de terreno que anda haciendo como la conexión entre ambos. Por eso que no hemos tenido mayores problemas. Sí. Dentro de las funciones que tiene el secretario está la de autorizar las resoluciones de las juntas generales del directorio y del presidente. ¿Y qué pasa si no las autoriza? Lo que pasa es que ellos se reúnen como directorio. Dentro de las funciones que tiene el secretario está autorizar las resoluciones. ¿Perdón? El secretario no autoriza algo que resolvió el directorio. Ya. El directorio resolvió subir la tarifa. Es que eso no. Por segundo, en fin, no sé. Y el secretario dice, no, yo no estoy de acuerdo. Es que eso también depende de lo que dicen los estatutos de manera interna. Y en los estatutos de nosotros, es que aparte de lo que dice el Código de Agua, nosotros tenemos estatutos propios. Entonces uno también tiene la facultad de cambiar los estatutos si están todos de acuerdo. Pero en el tema de la autorización, generalmente lo que hay que autorizar lo autoriza la asamblea, porque lo demás son decisiones como que el directorio nomás. Es que nosotros somos conciliadores, sí. Es que a nosotros no funciona el tema de la conciliación. Sí. ¿Te quiere autorizar como ministro de fe? Tú tienes todo el derecho de ir a la DGA y que sea la DGA la que finalmente cite o si no autorice. Sí, la verdad que nosotros hemos tocado el tema con otras organizaciones y sí, nosotros tenemos una manera distinta de funcionar, pero nos ha servido y nos ha servido bastante, porque nosotros somos de la idea de que tenemos que conversar y tenemos que buscar. Y la verdad nos resulta. El mismo tema del pago de las cuotas, hay que usar, yo les digo de repente un poco así como la picardía. Generalmente hay señores que van a pagar y hay algunos que uno sabe que van a pedir la cuenta y a pedir la cuenta y a pedir la cuenta y alargan el plazo. Entonces uno usa unas ciertas como... Sí, por ejemplo, yo siempre mantengo un cosito de dulces en el escritorio. Entonces, cuando ya yo los veo, yo digo, tome un dulcecito, pero saque otro. Este se lo guarda aquí. Cuando vea el dulcecito, acuérdese que me tiene que venir a pagar. Entonces, ese tipo de cosas uno las hace. Y la verdad que van como funcionando, porque si yo le digo, no, me tienes que venir a pagar, yo voy al choque con el regante. Entonces, la verdad que tratamos de usar eso y nos ha funcionado. Nosotros hemos bajado bastante el tema de la tasa de moroso. Bastante. Así que a las finales en una charla anterior un señor me decía, no podemos hacerlo. Yo decía, sí se puede, pero es un trabajo el que uno tiene que hacer para eso. No conozco su sistema.
directorio establece una tarifa y esta se acepta por mayoría de la asamblea. De la asamblea, sí. Y por eso que insisto en el tema de este rol del secretario. O sea, esto en los estatutos hay que delimitar de alguna manera la función del secretario. Porque además es ministro de Fe. Sí. Gracias. Voy a responder un poco la pregunta que nos que pasó a nosotros la Asociación Canalista de Chincolco. Lo que hacíamos cuando entraba la directiva y tomamos una decisión, el secretario estaba en el directorio y asumía esa decisión. Entonces el secretario no podía decir yo no quiero, porque hacíamos la reunión, se llegaba a X conclusión, y si éramos mayoría, el secretario tenía que firmar. O sea, no podría él tomar su decisión en forma personal, por decirlo de esta manera. Pero eso depende en base también a los estatutos que cada asociación Exacto. tenga. Sí. Sí. Ya, avance. Ya era parte de lo mismo, sigamos. Sí, parte de lo mismo que hemos hablado. La resolución de conflictos en terreno, la verdad, como les decíamos, no tenemos tanto porque como tenemos sectorizado, cada celador se la arregla con su grupo de regantes. Pero no, sí tenemos un libro de reclamos que aunque ustedes no lo crean, tenemos hasta felicitaciones. Aunque ustedes cueste creerlo, tenemos felicitaciones porque hemos resuelto por la buena atención, por un montón de cosas. Yo creo que de verdad, con orgullo lo digo, tenemos hasta felicitaciones. La correspondencia nosotros la entregamos por correo. Bueno, estamos un poco más modernos como todo el mundo, pero sí tenemos nosotros las citaciones o todo lo que es como más, un poquitito más establecido, hacemos listado completo y los celadores tienen que ir por sector entregando. Y eso se respalda con la firma. Tenemos un listado de regantes que nos tienen que firmar que recibió dicha notificación o carta o memoria o lo que sea. Pero nosotros de esa manera certificamos que recibió la información. ¿Sí? Solo le puedo decir gracias por haberme escuchado y esa es la manera en la que ACAPAC trabaja. ¿Cómo? Ah, no. El sueldo, para que yo les dé el sueldo tendrían que ir a ACAPAC, ningún problema, yo lo recibo y les muestro todas las liquidaciones. Esa es información que está allá en Puertas Abiertas. La verdad que sí, la verdad que sí. Lo que pasa... ¿Cómo? ¿Sabe qué? Lo encontramos bastante lindo. Sí, sí. Que tengan buenas tardes y ojalá les funcione todo lo que estén ustedes tratando de hacer. Me gustaría conocer el sistema prepago, porque así uno podría aprender algo. Eso le quería preguntar al Emery, el sistema de prepago. Nosotros canal abierto. Ese es el agua que así es el agua ya, nosotros sí tenemos el agua. Sí, sí. Oye, Emery, el sistema de prepago, ¿cómo funciona? O sea, las válvulas tú las puedes prender o apagar computacionalmente o hay una persona manualmente. De acuerdo a tus necesidades. Si tú dices necesito 10 litros por segundo durante 16 horas y durante este periodo de tiempo, se te programa eso. Pero tienes que pagarlo previamente. No. No, está totalmente automatizado. Exactamente. El periodo de tiempo, cada hidrómetro tiene un sistema de temporizador que te va a dar el tiempo y el caudal de agua que tú requieres. O sea, por eso que es prepago. Si no necesito agua 6 meses, ¿te demoro 6 meses? Si lo puedes pagar los 6 meses, no hay ningún problema. Señor, perdón, y si... No, tú lo puedes pagar, en fin, eso no está establecido todavía porque no se sabe. Pero me imagino que, por ejemplo, el periodo estival,
hablando de los meses de diciembre, enero, febrero, bueno, uno quisiera pagar todo el, pero a lo mejor va a ser necesario de alguna manera financiar. No sé cómo se va a dar. En los próximos 2 años, claro, en los próximos 2 años es muy probable que se encuentre algún sistema que permita, digamos, que las personas tengan que pagar de costado 6 meses de agua. Señor, una pregunta a usted. A usted. ¿Su nombre? Ya. ¿Y qué pasa si alguien necesita el agua y por algún problema no puede pagar? ¿No le van a dar agua? ¿Y quién va a pagar la electricidad? Pero no, ¿Quién va a pagar los gastos operacionales? ¿Y si el señor pierde la cosecha? Es que como me dice que es prepago, porque en el caso de nosotros a lo mejor usted dice cómo les dan agua, pero a lo mejor a mí me van a decir, Isabel, yo te pago a final de cosecha. Durante 2 años Sí, pues, el sí. sistema va a ser operado por la DOH. Probablemente en ese periodo se van a presentar todo este tipo de situaciones, como cuál es el periodo y qué sé yo. Es probable también que se busque algún sistema de financiamiento, o sea, para que la persona pueda pagar si es que no puede pagar. Desconozco, en este momento no está definido eso todavía. Sí, porque igual es complejo, o sea, si lo miramos desde el punto de vista cómo funcionan ustedes, a cómo funcionaríamos nosotros. Ah, ¿todavía no? La verdad me dolería el corazón negarle el agua a alguien, de verdad, de verdad. ¿Ah? Sí, me dolería así como negarle sabiendo que va a perder su cosecha y sus cosas. La verdad, a mí por lo menos, la forma que nosotros tenemos, me dolería el alma. Pero no, no debiera. Administra este sistema por 4 años. Después nosotros tenemos que hacer estatutos, hacer reglamentos para adecuarnos a lo que la DOH nos va a dejar. Es que exacto, hay una marcha blanca. Entonces este es un proyecto inédito, el único en Chile que se va a hacer en Cuncumén. Por eso es así. En base a la experiencia que yo tengo de Acapac, no me gustó. No, es que lo que pasa es que ustedes Sí. tienen otro sistema. Sí, sí, no, obviamente que sí. Sí. Eso, Sí. el de nosotros es un sistema de tuberías. Sí. Y te van a poner a ti, igual que el agua potable, te van a poner un medidor. Es más caro porque nosotros no tenemos la cantidad de agua que tienen ustedes. Sí. Son cosas muy distintas, por eso. No, obviamente que sí, se entiende, pero mi opinión personal es que la verdad no me gustó. Sí. Sí. Y va a tener que pagar y después almorzar. Yo le voy a poner el siguiente ejemplo. Dígame. ¿Qué pasa con el agua potable si usted no la paga? Ah, me la cortan, pues. Pero es que sí, pero igual es un poco distinto, Y no porque duele nada el alma. sí, es que igual es un poco distinto Y porque el es una agua- necesidad, el agua es algo de potable primera necesidad. Es para la vida. Sí, pero de repente que la persona pierda su cosecha también como que le afecta mucho. Ay, no va a poder ni siquiera pagar el agua potable, po. Es similar el agua potable al riego. El agua potable no le corta el agua de un mes para otro. Siempre le da 1 mes, 2 Sí. meses, 3 meses. Entonces, si el canal de riego va a tener cosechas cada 4 o 5 meses, deberían dar el agua esos 4 o 5 meses, esperar que el propietario coseche, venda y cancele y se comprometa a cancelar por documento, por escrito. Ahora, en caso Sí. contrario, si no cancela, ahí se ve El y hay periodo que arreglar los siguiente, estatutos. justamente, pero cortar o pagar antes, la verdad que yo lo llevo. No, sí. Sí, no, la entiendo. La entiendo perfectamente, pero como generalmente uno lleva como a decir, chuta, yo bacán, tengo agua, puedo surtir a mi gente y me pueden pagar ya cuando han cosechado. Entonces, ponernos en el otro escenario, porque uno tiene que hacerlo, ponerse en el otro escenario, sería muy difícil, muy, muy difícil. Isabel, ¿usted cuántos litros por segundo producen? ¿Cuánto entregamos nosotros? Sí. Nosotros hemos sacado la cuenta que entregamos 4 litros por segundo por acción. Pero en total, En total, sí. 4 litros. No, me refiero Pero cuando en baja total menos. a los regantes. Si regan 1000 hectáreas, ¿cuántos litros?
Es que tenemos que sacar los 4 por... sí, ¿Con cuántas por la hectáreas están acción. regando ustedes en este momento en los Es que 4? Los 4 como 2.400. ¿Cuánto le sale de gasto a usted en luz? Nosotros no tenemos gastos de luz. Ah, por presión natural. No tenemos, sí. Sí, no Quería tenemos. hacer esa consulta para saber cuánto va a salir en luz. Porque acá, No, porque acá nosotros tenemos unas bombas que van a bombear 1 metro cúbico, 1000 Sí. litros por segundo. No, nosotros tenemos la garantía de sacar el agua directamente desde el Tinguiririca, Y por queremos saber compuerta. exactamente el costo. Sí. Sí. Sí, solamente con puertas de admisión. Sí. Y la telemetría que es solar. No tenemos tampoco instalación eléctrica. Usted también dijo que cobraba entre 1, 2 o 3 cuotas. Entonces también estaría cobrando anticipado para lo que la gente cosecha al final de la temporada. Sí, con la diferencia de que generalmente los sitios, los que no usan el agua como para la cosecha, nos pagan antes. O algunos nos pagan antes. Pero no tenemos ningún problema en que nos paguen después la tercera cuota cuando ya están cosechando. No tenemos ningún problema tampoco. Pero hacemos eso de cierta manera para que el monto no sea tan pesado. Porque tenemos personas que pagan media hectárea y tenemos otros que pagan 27 hectáreas. Entonces las diferencias son otras. Muy poco. Muy poco. Sí, sí. Nosotros solamente tenemos el gasto que es de remuneraciones, por tener los celadores y por tenerles sectorizado el tema del celador por sector. Es cierto. Sí. La invito a vivir al tambo. La invito a vivir al tambo. Bueno, así como hay cosas que Isabel debe pagar, que ustedes no van a pagar, es al revés también. Ustedes, por ejemplo, no van a pagar celadores, Sí. porque ustedes van a tener todo automatizado, pero sí van a tener que pagar la luz. Entonces, son diferentes ítems de gastos con los que ustedes tienen que hacer el presupuesto, y en el fondo la decisión de cómo van a cobrarle a la gente la tienen que tomar en la asamblea. Sí. No hay nada más ni nada menos que en la asamblea. Sí, todavía les falta. Y por eso es bueno que vean estas experiencias a priori para que se vayan haciendo una idea de cómo funcionan las cosas en otras organizaciones también. Como dice la señora Alejandra, el sistema que van a tener ustedes es inédito. O sea, las organizaciones que nosotros les vamos a traer acá probablemente van a ser en su mayoría de canales, porque no existe otra organización que tenga todo presurizado así exactamente de la misma manera en que ustedes la van a tener y que bombee agua así. No existe otra. Entonces la idea es que ustedes vayan recopilando estas experiencias y así se vayan haciendo una idea y para que puedan tomar decisiones también en el futuro. Bueno, le damos las gracias entonces a Isabel por acompañarnos hoy día. Isabel, muchas gracias. Y bueno, a continuación vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes puedan un poco poner en ejercicio las cosas que vieron aquí en la presentación de Isabel y las cosas que también les comentó Camila. Todos los insumos para resolver el ejercicio también están en el manual. En el manual está toda la información que nosotros les entregamos acá. 2 mesas van a trabajar el tema del presupuesto, de hacer el presupuesto de la organización, ¿ya? Y otras 2 mesas van a trabajar el tema de la citación a la asamblea, ¿ya? Vamos a ver si, por mientras que se ordenan en las mesas, ponemos acá un poco una diapo de cuáles son los ítems que pueden ir en el presupuesto y además cómo sería un ejemplo un poco de cómo se hace la citación a la asamblea, ¿ya? Para que ustedes lo vayan entrenando un poco. Entonces, ¿están dispuestas las mesas? Pueden quedarse así tal como están o pueden ponerse alrededor como ustedes lo estimen pertinente. Recuerden igual tener un poco de respeto con la distancia social, a pesar de que ustedes están todos aquí en Cuncumen y se conocen y se ven. Pero de todas maneras respetarlo un poquito. Usted, señora, tiene que decidir. Yo la invito a que se ponga en este lado porque aquí tenemos 3 y usted 4 y ahí ya tenemos 5. Entonces, Rodrigo, vamos a entregar aquí y acá presupuesto y ahí atrás asamblea, citación y citación. Cada uno va a tener una hojita para poder leer el ejercicio y tienen que escoger después un representante para comentarnos cómo les fue y qué resolvieron en las preguntas.